Bien, muy buenas noches con todos y bienvenidos a este nuevo grupo de diseño gráfico. Y bueno, darles también la bienvenida y dar las gracias al Centro de Capacitaciones Skill, ya que nos permiten poder, ¿no?, llevar a cabo este corto mes de capacitación, bueno, en el que espero que ustedes puedan aprovechar al máximo. Pero claro, antes de poder iniciar con los temas, todo lo que vamos a desarrollar, ¿no? Primero tener en cuenta que este curso trata de diseño gráfico, entonces vamos a abarcar Photoshop para la parte de edición, no solo de edición, porque también vamos a profundizar en el tema de herramientas de diseño, porque es un curso de diseño, entonces veremos cómo poder generar incluso composiciones a partir de Photoshop. Los días miércoles trabajaremos con Illustrator y los días viernes trabajaremos con Adobe InDesign. Entonces, eso viene a ser, ¿no?, lo que compone todo el curso de diseño gráfico. Y claro, como muchos tienen la duda, siguen las preguntas de los programas. Mm, para empezar, si es que de repente para muchos es nuevo, porque entiendo que es un curso pues no totalmente libre, y algunos puede ser de que ya conozcan de las aplicaciones, ya estén utilizando, algunos quizás nunca. Para empezar, la página, ¿no?, de Adobe les va a poder mostrar toda la información completa. Aquí les voy a compartir igual el link, y está por el chat, les acabo de compartir, por el chat de Zoom, ¿sí? Acabo de compartir, no por WhatsApp. Entonces yo solo tengo acceso aquí al chat de Zoom, o sea, no es que yo esté en el grupo de WhatsApp. Entonces las consultas, por eso del tema, se hacen en clase, ¿no?, cuando se habilita el chat. Bueno, una vez que ustedes ingresen, van a poder ver acá la información esencial, ¿no?, de lo que vendría a ser Adobe. Nos presenta todas las aplicaciones que nos permiten, ¿no?, trabajar en la parte creativa, en la parte de diseño, edición, animaciones, y bueno, hoy en día también con las opciones de la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día se denomina aplicaciones, antes eran software porque netamente tenía que ser instalado, ¿no?, mediante un driver. Hoy en día, pues no necesariamente, porque incluso hay muchas de las aplicaciones que se pueden usar en una tableta, en un celular. No hablando necesariamente de Illustrator. Por eso es que ustedes verán aquí, ¿no?, que cada una de las aplicaciones tiene aquí unos 3 iconos donde nos indica en qué plataforma o en qué dispositivo se puede utilizar. Entonces, aquí podemos ver todo lo que abarca Adobe. Adobe es una gran familia de aplicaciones que nos permite poder desarrollar gráficas, ¿no?, pues de manera muy, muy profesional. Entonces, estas tres aplicaciones que vamos a utilizar, Photoshop, Illustrator e InDesign, se complementan muy bien justamente en este mundo del diseño gráfico, en este rubro específicamente. Si hablamos netamente de fotografía es otro, porque podríamos en este caso trabajar con Lightroom y de la mano con Photoshop, ¿no? Pero sobre todo Lightroom, que es netamente fotografía. Edición, ¿no?, que sería, por ejemplo, Premiere, también After para hacer animaciones y muchas aplicaciones más. Entonces, es bastante amplio, como verán, pero al menos en el curso de diseño gráfico abarcaremos estas tres aplicaciones. Pues bueno, desde ya verán que dice comprar, comprar o prueba gratuita, ¿no? Entonces, esto, claro, uno tiene que suscribirse, adquirir algún tipo de plan. Si algunos de ustedes son estudiantes de alguna institución, también, ¿no? Adobe siempre tiene por ahí ciertos, en este caso, promociones, descuentos, cada cierto tiempo, pues, ¿no?, para estudiantes y también profesores, incluso de instituciones, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a poder ver, ¿no? Tienen ahí sus planes, tienen lo ideal es de que uno tenga pues la aplicación. Si no tenemos la aplicación no vamos a poder trabajar. Entonces eso es lo necesario. Ustedes una vez ya adquirido alguno de los planes, incluso pueden utilizar la versión prueba, pero la versión prueba no es para usar un mes, 2 meses, ¿no? La versión prueba solamente trae, si no me equivoco, 15 días, ¿no? Entonces, o incluso una semana, ¿no?, si no me equivoco. Entonces, la verdad no he utilizado la versión prueba. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no?, una versión prueba 30 días, pero esto es para fotografía.
¿no? Entonces por aquí, ¿no? Entonces tienen que averiguar este tema bien, le repito, porque no se le brinda a las aplicaciones, ¿no? Nosotros no las brindamos a ellos porque, repito, son de licencia, son de paga. Ahora, ustedes tienen el medio libre. Cada uno puede, hoy en día no es difícil encontrar información, pueden valerse de algún tutorial, buscar formas de poder instalar, ¿no? Y la idea es que puedan contar con la aplicación. Hablando de versiones, pues si hablamos de una aplicación que es de pago, pues obviamente estamos al día con todas las actualizaciones, ¿no? Entonces aquí verán, hay planes para estudiantes, ¿no? Que realmente está bastante económico porque esto les da acceso a todas las aplicaciones. Y esto es muy, muy importante y muy interesante porque, como ya les mencionaba, hay aplicaciones, ¿no? Una vez que ustedes, por ejemplo, ya acceden, se suscriben, acceden a un tipo de plan, ¿no? Ustedes van a ver incluso la versión prueba, ¿no? Y pueden ingresar, utilizan la versión prueba para que puedan indagar y se den cuenta de todo lo interesante que es este mundo de Adobe. Entonces, una vez ya ingresado, les va a dar la opción de descargar, ¿no? Que sería el Creative Cloud. El Creative Cloud justamente es como un administrador de todas las aplicaciones. ¿Sí? Esto no es una web, es una aplicación. Entonces, miren, esto lo voy a cerrar y me quedo ya con este administrador. Desde aquí ya uno empieza a instalar todas las aplicaciones que necesita. Entonces yo, por ejemplo, ya tengo instalado Photoshop, Illustrator, ¿no? Por eso dice abrir, abrir, no dice comprar. Todos los que están, pues aquí. Salvo estos de acá que no he utilizado todavía, que son 3D. También, pues, ¿no? Me da la opción de prueba gratuita. Entonces, con esa opción de la suscripción por un pago mensual, tengo el acceso a todas estas aplicaciones que me salen como instalar, 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 ¿no? Y estas de acá no, bueno, porque son 3D y tienen otro tipo de plan. Pero bueno, hay muchas opciones. Muy aparte de ello, el Adobe Express, ¿no? Esto es muy interesante porque incluso si yo le digo abrir, por ejemplo, me lleva al navegador y desde aquí puedo empezar a hacer composiciones con ya, pues, plantillas, ¿no? Ya precompuestas. Incluso con la inteligencia artificial, reemplazar objetos, añadir y mucho más. E incluso este Adobe Express también se puede complementar con Photoshop e Illustrator. Entonces, pues, verán, es bastante interesante, ¿no? Es bastante amplio, da muchas alternativas de trabajo. Aquí podemos ver también, por otro lado, todas las actualizaciones. Por ejemplo, si estoy con Photoshop, ¿no? Y además aquí vamos a ver archivos, bueno, les da la opción incluso de poder guardar todos sus archivos en la misma nube de Adobe, cosa que no abarcan nada, pues no llenan nada de la memoria de su PC o su laptop, ¿no? Eso es lo bueno. Y además pueden acceder desde cualquier lugar, ¿no? Ingresar y abrir sus archivos y trabajarlo tranquilamente. Eso es lo bueno, pues también, ¿no? Entre otro de los beneficios. Aquí podemos ver las actualizaciones. Entonces, aquí Photoshop, por ejemplo, tuvo la última actualización hace 24 días. También Premiere, After, sobre todo Photoshop, ¿no? Hablando de Photoshop. Entonces, Illustrator igual, más o menos hace un mes casi tuvo actualizaciones, InDesign un poquito más. Dentro del año hay muchas actualizaciones. No podría decir versión 2023 o versión 2024, porque aquí es la versión, verán, la versión de Photoshop que se está utilizando ahorita es 25.91 y obviamente que corresponde a este año, porque es lo más actualizado, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a las versiones. Pero bueno, para que no se confundan por ahí, y porque muchas veces también me preguntan, profesora, yo estoy utilizando la versión 2020, ¿no? O me dicen, por ejemplo, 2021 o 22. No hay problema. Sí, normal, pueden trabajar con ello. ¿Cuál es la diferencia? Y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, lo que pasa es que Adobe ha incorporado, sobre todo en lo que es Photoshop, el relleno generativo. Y el relleno generativo justamente es generar, ¿no? Imágenes a partir de prompts o descripciones específicas. En Illustrator también se puede generar vectores, gráficas vectoriales, porque bueno, es totalmente otro mundo, muy distinto a Photoshop, ¿no? Entonces Photoshop trabaja en torno a píxeles, mientras que
Illustrator netamente vectorial. Y bueno, InDesign por otro lado complementa porque utiliza también objetos vectoriales como también imágenes que se pueden incorporar o colocar previamente trabajados en Photoshop. Entonces, de esa manera, si se dan cuenta, pues poco a poco se van complementando los elementos, ¿no? Los objetos. Desde este punto se darán cuenta que, bien, bueno, hoy en día, quien no escucha lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y está abarcando mucho. Por eso mismo es que Adobe tiene, ahora, en este tiempo, me he dado cuenta, muchas actualizaciones, ¿no? Bastantes actualizaciones. No pasa ni un mes y ya de nuevo hay una actualización. Entonces, ¿qué es lo que más está mejorando? Aquí salen las actualizaciones, sale la descripción, ¿no? Por ejemplo, esta vez han actualizado las herramientas de pincel y ajustes, mejoras de rendimiento y estabilidad. En cuanto a la previsualización de los objetos, de los píxeles, ya que antes tenía un aspecto un poco más borroso, por así decir, un poco pixelado, como muchos escuchan, pero hoy en día tiene, o sea, me he percatado que la previsualización ya es un poco más optimizado, ¿no? Entonces, creo que esos pequeños detalles están mejorando. En cuanto al relleno generativo, no es más que la inteligencia artificial, ¿no? Por eso se llama relleno generativo, porque se puede generar cualquier reemplazo. Por ejemplo, puedo reemplazar un fondo, ¿no? De repente tengo una cabaña y lo quiero reemplazar por una casa, pero mantener el fondo. O lo contrario, quiero mantener esa cabaña, pero reemplazar todo el fondo, todo el escenario. Y nada más seleccionamos con lo que nos queremos quedar y lo demás se reemplaza, ¿no? Entonces, eso es lo interesante porque nos ahorra mucho trabajo. Pero claro que también hay que ser bastante específicos en lo que buscamos. Ahora, de repente por ese lado me dirían, no, si profesor, no, yo trabajo en la versión 2020, no tengo esas opciones. Bueno, justamente eso es lo que caracteriza, ¿no? A las licencias. Entonces, que las actualizaciones son constantes de forma automática. Entonces, aquí está la actualización, se va haciendo, se va descargando constantemente de forma automática. ¿Sí? Entonces, igual como ya les he indicado, pues sería cuestión de que ustedes puedan investigar, indagar, valiéndose de un tutorial para que vean, ¿no? La forma de poder instalar las últimas versiones. De esa manera, también no tengan, o sea, por ejemplo, no se preocupen mucho por ese lado porque no es que estamos entrando a un curso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a hacer o voy a poder hacer es una comparación, darles alternativas. Por ejemplo, Photoshop, Illustrator, ahora traen una barra de tarea contextual que antes no había. Entonces, esta barra de tareas contextuales trae las opciones más prácticas, más inmediatas. Por ejemplo, si yo quiero colocar una imagen, tengo que ir a archivo, colocar, ¿no? Pero en este caso, esa barra de tarea contextual ya tiene un botón que solamente dice importar. Le damos clic y ya la imagen lo colocamos así de sencillo. Ya no hay que ir a archivo, colocar ni nada de ello, ¿no? No complicarnos tanto. Y así más opciones. Como que, como trabajar tipografías, cambiar de color, cambiar de fuente, hacerlo mucho más sencillo, mucho más práctico. Añadir estilos, añadir máscaras, capas, ajustes y muchas opciones que ya se puede acceder desde esa barra de tareas contextuales. Pero el medio que siempre ha funcionado para acceder a todas esas opciones, pues siempre ha sido capas. Y capas siempre lo vamos a utilizar. Así es que por ese lado no se preocupen. Bueno, entonces en general eso sería todo, ¿no? Respecto al tema de las aplicaciones, porque bueno, es necesario contar con ellos, sí. Otro detalle es que, con esto lo voy a cerrar, otro detalle es que una vez que ya empiece con la parte de la explicación, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con temas puntuales de la interfaz, vamos a trabajar, conocer un poco de la interfaz, porque no podemos de frente pues hablar, ¿no? Photoshop solo me sirve para edición, entonces empezamos creando un documento, sino que también hay que conocer nuestro área, ¿no? Y el entorno de trabajo, ¿no? Entonces, es como si yo fuera un artista, una pintora. ¿Qué necesito? Mis brochas, mis pinceles, necesito mis pinturas, ¿no? Una paleta, entre otras herramientas.
Entonces, lo mismo sucede con el mismo Adobe. Si es Photoshop, Photoshop tiene sus herramientas. Si es Illustrator, tiene sus herramientas. InDesign tiene sus herramientas, pero cada uno pues está orientado a un trabajo distinto. ¿Sí? Entonces, no es que lo que hago aquí en Photoshop, igualito puedo hacerlo en Illustrator, ¿no? Porque también me preguntan ellos, ¿eso igualito se puede hacer? O sea, no igual, de otra forma, porque cada aplicación tiene sus herramientas. Entonces, nos brinda un entorno distinto también para cada tipo de trabajo. Photoshop, como ya les mencionaba, está orientado para la parte de edición y composiciones. ¿Por qué? Porque podemos trabajar la parte de edición, ¿no? Mejoras de imágenes, corrección, hacer fotocomposiciones, pero también podemos hacer la parte de pintura digital. Se hace pintura digital porque tiene una gran variedad de pinceles y además se puede instalar pinceles, se puede crear pinceles y eso permite hacer trabajos bastante creativos a nivel de artístico. Entonces, también nos permite trabajar la parte de diseño, composiciones. También se hace animación, pero no hablando de animación tipo After, ¿no? Que es una animación ya un poco más avanzada, 2D, 3D, sino que en este caso estamos hablando de, por ejemplo, transiciones, ¿no? De repente mover los objetos con modificación de tiempo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer transformación de objetos, ¿no? De que el texto aparezca, desaparezca, o que vaya creciendo en tipo zoom, acercamiento o alejarse. Ese tipo de etapa. Por ejemplo, puedo hacer una pintura digital y puedo hacer que se vea el procedimiento, ¿no? De la parte del boceto, luego el delineado y el pintado. Eso se puede trabajar. También se puede incorporar audios, se puede incorporar videos, ¿no? Pero ya son opciones avanzadas. Entonces, otro lado de Photoshop es que nos permite hacer el diseño de una manera bastante interesante porque incorporamos imágenes y a la vez también formas que trae el mismo o la misma aplicación. Nos trae formas predeterminadas. ¿Qué son las formas? Son objetos que podemos utilizar. Como ustedes verán acá, hay un objeto detrás del texto, ¿no? Aquí también hay otro objeto que soporta el texto y así. Entonces hay texto, hay imagen, hay formas, son distintos objetos. De esa manera, pues obviamente nos permite hacer composiciones. Puedo hacer diseños para redes sociales, páginas web, para imprimir, todo lo que uno guste. Entonces, lo que va a depender de cómo uno se va adaptando al tipo de trabajo que quiere desarrollar, ¿no? Entonces, Photoshop es eso, es ese mundo de Photoshop. Illustrator, pues lo vamos a ver ya el día miércoles, ¿no? Ahí hablaremos un poco de ello. Entonces, en esta primera sesión vamos a enfocarnos en lo que sería la configuración de los documentos. Y esto pues porque es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que uno de manera de repente a modo de autoeducarse, ¿no? Buscamos algunos tutoriales o algo y empezamos a utilizar, pero a veces no sabemos cómo manejar el tema de la resolución, cómo guardar, cómo exportar, ¿no? Y a veces, ¿por qué? Porque en pantalla se puede ver bien, pero luego, al momento de imprimir o de exportar, pierde calidad, ¿no? Y entonces eso es porque justamente no se hizo una buena gestión o configuración de documentos. Y no solo en el tema de la resolución, sino también en el tema de color, ¿no? Y entonces existen los modos de color. Modos de color que implican mucho en un arte, ¿no? Si lo que nosotros vemos en pantalla, pues no será tal cual cuando nosotros imprimimos. Ahora, si son colores, por ejemplo, bastante saturados, como colores tipo neón, ¿no? Aquí en pantalla se ve bonito, se ve bastante fuerte, intenso, bastante saturado, pero al imprimir va a perder mucho de ello que estamos viendo, ¿no? Entonces va a salir bastante opaco porque justamente el modo de color es distinto. Entonces todo eso vamos a trabajar el día de hoy, la configuración de los documentos, los métodos de navegación, ya que también hay herramientas predeterminadas para ello, las opciones de capas, ¿no? En realidad son varias opciones que vamos a trabajar, por lo que sí es necesario que ustedes también presten bastante atención y tomen nota porque siempre hay atajos. O sea, en todo lo que son aplicaciones, todos tienen atajos. Todas, no todo quizás, pero sí la mayoría de herramientas, mayoría de opciones
tienen sus atajos. Y eso pues nos permite acceder más rápido desde el teclado, ¿no? Entonces eso es importante. Si yo, por ejemplo, voy por un lado y ustedes a la vez están ahí a la par, se van a perder, ¿no? Entonces, eso sería mi sugerencia. Bueno, y las preguntas que ustedes consideren necesarias del tema, por favor, del tema, aprovechen para consultar el momento de habilitar el chat, que será pues pasando la hora más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo activar el chat y me pregunten de asistencia o el programa, ¿no? Porque eso ya se ha explicado. Otro es que también, como van a tener la grabación y ustedes pueden revisar, pues hay partes que sí lo pueden ver y nuevamente aplicarlo, ¿no? Pero si hay cosas que no ha quedado claro, eso sí se puede consultar para poder, pues, no, por ahí reforzar. Entonces, vámonos a Photoshop. Vamos a cargar la aplicación. Ahí está, esta es la bienvenida. Y bueno, de inicio, claro, como ya vengo trabajando, aquí tengo una vista, pues, ¿no? De miniaturas de algunos documentos. Cuando uno instala por primera vez no aparece nada, todo aparece vacío, incluso aparece una bienvenida a modo de tutorial. Pero esta es la interfaz, esto es la interfaz principal. Desde aquí obviamente todavía no hago nada, no hay un área de trabajo y es lo que debo de empezar. Aquí nosotros vamos a tener en la parte superior nuestro menú principal. Toda esta parte gris, en la parte superior izquierda, viene a ser nuestro menú principal con todas las opciones para poder trabajar, pero claro que como no hemos iniciado, no hemos creado más bien un nuevo documento, pues si yo le doy a ventana, acá vamos a ver algunos paneles que vamos a utilizar, pero para esto, desde archivo, es justamente el medio desde donde vamos a empezar a gestionar nuestro documento. Por ejemplo, si quiero crear un nuevo documento, le daremos control N o le damos un clic, pero este botón azul dice archivo nuevo y es lo mismo. Entonces, damos un clic y aquí nos va a mostrar una ventana emergente con todas las propiedades de configuración para un nuevo documento. También vamos a encontrar aquí un botón que nos dice abrir y que nos va a llevar obviamente a una carpeta para poder, ¿no?, seleccionar lo que queremos trabajar. Entonces vamos a encontrar acá algunas opciones de tutoriales, que sería dentro de la opción de formación. Aquí van a encontrar muchos tutoriales, mucha ayuda en realidad. Y bueno, algunas opciones que les puede servir. Que por ejemplo quieren compartir algún tipo de documento, de archivo, ¿no? O de repente traer una imagen que ya está trabajada en Lightroom y lo pueden aquí complementar, ¿no? Y así. Pero acá lo más importante es, ¿no? O sea, no, profesora, no tengo estas opciones. Bueno, lo que importa es tener, pues, la opción de poder crear y empezar, ¿no?, con nuestro nuevo documento. Entonces, vamos a ir a archivo, nuevo. Acá ustedes en este menú se van a dar cuenta que hay muchas de las opciones que tienen atajos. No todos, ¿no? Por eso les digo, no todos, pero sí la mayoría, y justamente los que más se utilizan. Entonces, control N para poder acceder a un nuevo documento, control O para poder abrir un documento y control S para guardar. ¿Sí? Entonces, pero control S es para guardar cuando ya un documento está previamente archivado, ¿no? Entonces, si yo le doy Shift Control S, primero estamos guardando un documento y luego, en adelante, solo Control S, y vamos actualizando cada vez esa carga de nuestro documento. Entonces, vamos a ver acá, miren, archivo nuevo, y me muestra esta ventana, que como ya les dije, es lo mismo que darle clic a este botón. Y también si presiono desde mi teclado Control N, tengo esta ventana emergente. Entonces, es prácticamente lo mismo. Desde aquí empieza todo en realidad, y es la parte más importante. ¿Por qué? Porque, como ya les mencionaba, tiene mucho que ver la resolución de una imagen. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de Photoshop. Y entonces aquí todo se trabaja a nivel de píxeles. Voy a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, ingreso a una página, que es desde donde justamente utilizo la mayoría de recursos, o sea, imágenes, voy a compartirles el link también, aquí por el chat de Zoom. Aquí les dejo el link. Entonces, miren, voy a buscar cualquiera de las imágenes. Ya, esta imagen, por ejemplo. Si yo le doy un clic, aquí me aparece el botón de descarga y despliego, ¿no?, aquí la flechita, y aquí me muestra más o menos con unas medidas que tiene esta imagen.
Entonces, estos no son milímetros, no son centímetros, sino son píxeles. Si descargo la imagen mediana de 1920 por 2880, ¿no? Le damos clic y ya está, ya descargó la imagen. Y vamos a la carpeta. Y ahora vamos a cortarlo y lo voy a llevar a mi carpeta de Photoshop. Ya lo dejo acá. Ya está. Entonces, ahora nos vamos a ir. Primero, solo voy a abrir la imagen para previsualizar. ¿Sí? O sea, es una imagen normal que le he descargado y estoy abriendo nada más. O sea, no estoy abriendo Photoshop o colocando en Photoshop ni nada. Entonces, esta imagen, si me acerco, pues tiene una buena calidad, ¿no? Y de lejos, pues mejor aún, ¿no? Claro que si me voy acercando, más, ya como que va poniéndose un poco pixelado, se va poniendo un poco borroso. Pero bueno, ¿eso por qué? Esta imagen que nosotros podemos ver desde pues, donde nos encontramos ubicados desde lejos, las imágenes que podemos ver en nuestro celular, ¿no? Todo lo que es en el medio digital, antes incluso de que pueda ser impreso, no es más que una gran cantidad de colores, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que esta imagen está compuesta por cantidad de colores. Por eso es que podemos ver que hay una persona, o sea, vemos todos los detalles, los mínimos detalles, ¿no? Acá, como del agua, por ejemplo. Miren, vemos los mínimos detalles. Entonces, ¿eso por qué? Porque obviamente pues, es una imagen compuesta por muchos colores. Ahora, ¿qué pasaría si esta imagen tuviera menos colores? Pues obviamente tuviera menos detalle, ¿no? Y no se entendería muy bien la imagen. Ahora que les muestre otro ejemplo, que sería esto de acá, ¿no? Que lo encontré también en internet, y me pareció un buen ejemplo, es que si vemos esta primera imagen, pues no se entiende casi nada. ¿Y por qué? Porque justamente sucede lo que les mencionaba, que no hay muchos colores, por ende no se entiende la imagen. Si vemos la siguiente, pues ya va tomando forma porque hay más colores, la siguiente más y más. La última ya se entiende muy bien. O sea, más allá de estos dos, me refiero por el tema de calidad, ¿no? Porque ya se ve mucho más nítido. Más allá de entender qué es, pues ahora también se puede ver que la calidad es buena. Entonces, hablando de píxeles, ¿qué son? Los píxeles son esto de acá. Es un cuadradito. Un cuadradito es un píxel, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense cuántos píxeles, pues no, tendría que tener obviamente la imagen, que acá dice 350 píxeles, para que pues ya se pueda ver mucho mejor. ¿Qué es un píxel entonces? Es la unidad mínima de información de color de una imagen. Y eso es un color. Entonces, a mayor cantidad de colores, mayor cantidad de píxeles y mayor resolución, mayor nitidez tendrá esa imagen. Pero claro, un píxel, ¿no? Que es, o sea, no es que tampoco voy a ir contando cuántos píxeles voy a poner a mi imagen, así contando uno por uno. Por eso es que cuando vemos las imágenes al momento de descargar, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, cuando he descargado, tiene una medida, pero esa medida es la medida de la imagen, ¿no? Que también está valorado en una cierta resolución. Entonces, ¿eso cómo lo averiguamos? Si yo me voy a Photoshop ahora sí voy a cerrar y voy a ir a Photoshop, ¿sí? Voy a ir a Photoshop. Vamos a abrir, porque voy a abrir directamente esa imagen. Vamos acá, abrimos la imagen, le damos a abrir y ahora nos vamos a ir a imagen. Dentro del menú, ¿no? Este menú principal. Nos vamos a imagen. ¿Por qué me voy a imagen? Porque imagen me da toda la información de una imagen, de un lienzo, de un documento. Le damos a imagen, ¿no? Vamos al menú imagen y aquí vamos a encontrar la opción que dice tamaño de imagen. Entonces, acá podemos ver cuál es la resolución. La resolución es 72. La resolución no es esto es la medida, ¿sí? Esa es la medida, eso mide esa imagen, pero pues valoraban 72 píxeles por pulgada. Entonces, quiere decir que esta imagen, ¿no? Tiene 72 píxeles por pulgada. Entonces, no es tampoco una gran imagen, porque obviamente si yo quiero imprimir una imagen, suponiendo que quiero imprimir un vinil de 5 metros por 6 por 10 metros, esta imagen no va a quedar nada bien, porque en pantalla lo vemos bien. Pero miren cuál es su equivalente en centímetros. Es bastante pequeño esta imagen, ¿no? Esto es la medida en píxeles
mientras que esto es su equivalente en centímetros, ancho por alto. ¿Y cuánto tiene en centímetros? Tan solo tiene 67 centímetros de ancho por alto 101, o sea, casi 1 metro nada más. Entonces, imagínense si esta foto yo agarro y lo empiezo a estirar, a crecer, crecer, crecer más para imprimirlo en un, bueno, como les decía, un vinil, ¿no? O un banner, ¿no? De repente de 5 por 10 metros. Pues no va a quedar para nada bien esta imagen, porque tiene muy poca resolución. Por eso es que la resolución mínima, pues no de una imagen, incluso para utilizar en redes sociales, en páginas web, es 72. ¿Por qué? Porque 72 es lo mínimo que se puede usar y además para todo lo que tiene que ver con digital, ¿no? Es muy utilizado. Pero si en cambio yo quiero imprimir, pues no, la resolución tendría que ser mayor. Ahora, esta configuración, por ejemplo, cuando ustedes agarran un celular o una cámara, ustedes saben que hay una configuración. Por eso ahí aparece la medida, ¿no?, de la imagen. Entonces, eso tiene mucho que ver, porque nosotros cuando ya tenemos una imagen para trabajar en Photoshop, pues la imagen ya está lista, salvo la imagen esté en RAW, porque todavía está en crudo y todavía acá se puede hacer los ajustes, luego recién abrirlo ya en Photoshop y poder trabajar, ¿no? Entonces, eso es distinto. Por eso mismo les digo, si yo quiero usar, profesor, una foto de mi celular, eso lo puedo imprimir en un banner, una gigantografía, pues depende, ¿no?, de la configuración que haya tenido esa foto antes de ser tomada. Entonces, con esto llegamos a la conclusión que las imágenes están obviamente configuradas en cuanto a la resolución. Y la resolución es importante. Miren, voy a cancelar esto y ahora me voy a acercar con esta herramienta que se llama Zoom. ¿Sí? Zoom. Zoom es una herramienta, una lupita, que se activa con la tecla Z. ¿Sí? Si yo hago clic y arrastro hacia la derecha sin soltar, nos acercamos, acercamos, acercamos hasta poder llegar a ver los píxeles. Si me voy alejando nuevamente, haciendo clic, arrastrando hacia la izquierda, ahora vamos viendo los píxeles que se van alejando, pero ya va tomando forma, ¿no? Va tomando forma la imagen. Me alejo más, ahí ya va tomando forma, más, me alejo, y ya está. Ya tomó forma. Entonces, no es que nosotros de cerca andemos viendo así las imágenes, lo vemos siempre de lejos, ¿no? Pero por eso les digo que pues va a depender para qué uso queremos estas imágenes. Entonces, si quiero imprimir 300 píxeles para arriba, si quiero solo para digital, 72. ¿Por qué? Acá vuelvo nuevamente a la definición. Si la imagen tiene 72 píxeles por pulgada, la imagen es más ligera, más liviana, porque tiene menos información de color, menos cantidad de píxeles. Si la imagen tiene mayor cantidad de información de color, o sea, más píxeles, la imagen es más pesada. Entonces, para una página web, si quiero hacer mi tienda online, no puedo subir imágenes pesadas, pesadas, porque la web se va a demorar una vida en cargar. El usuario al final lo cierra y ya no busca nada en esa página, ¿no? Entonces, por eso mismo, todo lo que es para redes sociales, pues no sé, y no solo redes sociales, página web, se utiliza 72 de resolución, pero además respetando las medidas. Por ejemplo, si quiero hacer una imagen para Instagram, pues si es cuadrado es 1080 por 1080 en 72 píxeles por pulgada. Si yo lo coloco en 300, eso va a subir. Ahora, ¿qué sucede? Las redes sociales tienen sus medidas, ¿no? Me imagino que si alguien conoce un poco de esto pueden también buscar información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales tiene su medida. Entonces, si yo, por querer que mi imagen se vea súper nítida, lo quiero subir en 300 píxeles por pulgada a 1080 por 1080, o sea, y no estoy cumpliendo en realidad el parámetro, porque 300 ya es demasiado. Cuando subes la imagen, igual se va a pixelar, porque lo que hace la red social es agarrar tu imagen y reducirlo a esa resolución. Entonces, pues es peor eso, porque lo hace de una forma automática. Mientras que si uno sube respetando las medidas, el peso y todo, la resolución, la imagen queda intacta tal cual lo ha subido, ¿no? Entonces, claro, uno es libre de subir cualquier imagen, video, sí, pero muchas veces por eso se ve imágenes pésimas, ¿no?, que no están bien nítidas ni nada de eso. Entonces, repito, una imagen digital, ¿no? No necesita tanta definición. Ahora, cuando hablamos
nuevamente repito, de lo que es diseño digital, no vamos a estar así, pues, ¿no? ¿Quién va a estar así todo el rato? A lo más vemos de ahí. Ahora, si yo, por ejemplo, le doy acá al 100% de visualización, aquí en la parte inferior, en la barra de navegación, al 100%, ¿no? Le damos acá 100%, voy a borrar, coloco 100%, esa es la vista al 100%. Y se ve bien, no se ve pixelado para nada. Se ve muy bien los detalles. Y está en 72 de resolución. O sea que está muy bien la imagen. ¿Sí? Entonces, además, para que se puedan cerciorar, vayan a imagen, tamaño, y acá ustedes verifican que en centímetros, ¿no? Les dé el equivalente y ya tengan una idea, ¿no? Más o menos hasta qué formato pueden imprimir. Por ejemplo, esto si lo quiero imprimir hasta 1:4, A3, va a salir normal, incluso hasta esta medida, que es de 67, pongámosle 60 por 1 metro, ¿no? Hasta ahí va a quedar bien, pero si me paso de esa medida ya no, va a quedar mal, va a quedar feo, pixelado, totalmente nada nítido. ¿Sí? Entonces, eso para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, ya hice todo lo que viene a ser esa parte importante de lo que es la introducción al tema de la resolución de una imagen, porque no puedo saltarme esa parte, eso es lo más importante, porque luego de esto vienen las dudas, ¿no? ¿Cómo lo guardo para imprimir o cómo lo guardo para digital? Pues bueno, con esta definición creo que ya pueden tener mucho despejado, ¿no? Si es que todavía no han trabajado nunca considerando esos detalles. Ahora, como les mencionaba, desde este botón azul, desde donde nosotros podemos configurar nuevos documentos, ¿sí? Esto es ya para empezar a trabajar. Lo que hice solo fue abrir una imagen para ver la información, ¿sí? Eso fue todo. Entonces, pero si yo quiero empezar a crear mi documento, pues este botón azul me da el acceso rápido, o ya saben, control N desde el teclado o desde el menú archivo. Aquí vamos a encontrar distintas opciones, opciones que ya vienen ya preestablecidas. Eso quiere decir que ya vienen con sus medidas, con su resolución, ya está todo listo. Solo para elegir, digamos, elijo este A4 y ya para trabajar. Pero bueno, acá en recientes va a aparecer todos las últimas medidas que se ha utilizado. Entonces, como yo por lo general trabajo mucho para digital, ¿no? Entonces acá tengo distintas medidas ya utilizadas. Pero aquí en foto empiezan todas las opciones para poder utilizar. Por ejemplo, tenemos la opción de foto, imprimir, obra de arte, ilustración, web, móvil, película y video. Entonces, en foto, ustedes van a encontrar aquí todos los ajustes preestablecidos, que son pues medidas bastante convencionales, ¿no? Bastante comunes, que se utilizan muy seguido. Entonces, si yo elijo cualquiera de ellos, digamos, elijo 7x5 horizontal, aquí podemos ver cuánto mide. Acá nos da ya la información, ¿no? Pero está en pulgadas. Entonces, claro, la información, por ejemplo, una pulgada mide 25.4 milímetros. Pero para no tener que hacer el cálculo y saber cuánto miden centímetros, ustedes pueden ingresar a esta casilla, despliegan y van a encontrar aquí varias opciones. Entonces, esto solo lo que hace es modificar la unidad de medida. Las unidades de medida son, pues, ¿no? Puede ser píxeles, centímetros, milímetros. Entonces, esto depende cómo lo quieren trabajar. Esto no cambia nada, porque solamente, por ejemplo, está en pulgadas. Si yo lo paso a centímetros, ahora me muestra el equivalente en centímetros. Entonces, 7 por 5 pulgadas equivale a 17.78 centímetros por 12.100. Entonces, no cambia, solo nada más es el equivalente, ¿no? No es que lo hace más grande ni nada. Entonces, ni lo reduce, ni lo contrario. Simplemente es el equivalente. Entonces, ustedes acá verifican milímetros, esto sería el equivalente, centímetros o, bueno, en pulgadas. Ahora, si lo dejo en centímetros, esta es pues, la medida en centímetros y la resolución es de 300. Y si se acuerdan, les decía que si es para imprimir, siempre tiene que ser 300 para arriba, ¿no? Entonces, ya desde acá se están dando cuenta que coincide. Ahora, en modo de color, van a ver ustedes que nos dice modo de color, y si yo despliego la flechita, me muestra más opciones. Hay distintos modos de color. Los más utilizados en imprenta
ojo, estoy diciendo imprenta, no estudios que revelan fotos, imprenta, trabajan con CMYK, que viene a ser el cian, magenta, amarillo y negro, ¿no? Otro es si yo quisiera solo trabajar en escala de grises, y bueno, otro sería si quiero trabajar en RGB, pero RGB, pues obviamente lo más común es utilizar para web, perdón, para digital. Bueno, tiene que ver con web, ¿no? Pero me refiero a que en general RGB son los tres canales de color, que sería el red, o sea, rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, son esos tres canales de color. Pero el CMYK es cian, magenta, amarillo y negro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué aparece RGB activado? Pues no, habilitado si es para imprimir, y para imprimir es CMYK. Lo que sucede es que en cuanto a fotografía, no se trabaja pues con CMYK. Tienen un sistema distinto de impresión, ¿no? Entonces hacen un revelado distinto que no tiene nada que ver con las imprentas, que utilizan tintas, ¿no? Entonces eso es otro sistema. Por ello es que si uno va a hacer un revelado de foto, no hablo de imprimir en una impresora casera, en un papel fotográfico, porque de ser así, sí hay que pasarlo a CMYK, ¿no? Porque eso es distinto. Una impresora casera se utiliza pues CMYK. Entonces, eso es otro procedimiento totalmente convencional. Entonces, para eso sí tendría que pasarlo a CMYK. Pero si la foto lo voy a imprimir en un lugar de revelados, pues lo dejo en RGB, porque no hay que cambiar. Pero esto es una de las opciones para foto, por eso es que ya tiene sus ajustes. Pero ¿qué pasa si yo me voy ahora a web o de repente a móvil? Ustedes verán que de por sí esa resolución de 300, ¿a cuánto bajó? A 72. ¿Y por qué? Por lo que ya les expliqué. Porque para web, móvil, está relacionado con redes sociales, ¿no? Todas las imágenes basta con que estén trabajadas en 72 de resolución. Entonces, no olviden, una cosa es la resolución y otra cosa es la medida que va a tener esa imagen. Entonces, cuando yo digo 100 o 1125, no son píxeles, solamente es la medida. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, son los píxeles, pues, ¿no? Que nosotros le estamos dando por esta resolución. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es móvil, esto es web. Y esas son las resoluciones, bastante bajas, ¿no? Si nos vamos a obra de arte, ya sube a 300, porque también podemos utilizar, como ya les decía, pinceles, se puede crear pinceles, se puede hacer texturas, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Acá verán, hay muchas, incluso dice texturas. Y también para imprimir. En imprimir, ya la resolución sigue en 300, porque es para imprimir. Entonces, tanto la opción de imprimir o foto, o además obra de arte, van a encontrar que la resolución está en 300. Para ser más específicos, ¿no? Si nosotros solo queremos imprimir, ¿no? Que no creo que todos andemos queriendo imprimir fotos, porque es bastante específico también. Si yo quiero hacer diseño para imprimir, diseño gráfico es otra cosa, si quiero hacer fotografía es otra cosa. Por eso mismo es que existen todas las opciones. Pero esto, si yo me voy a imprimir y despliego esta opción y me demuestra todos los ajustes preestablecidos, no es que sea lo único, o sea, no quiere decir que hay A4, hay A6, A5, A3, pero no hay un formato cuadrado. Quizás yo quiero que sea 21 por 21, ¿no? Quizás quiero hacer un photobook de 21 por 21, pero acá no hay. Entonces, no hay problema. Uno puede elegir cualquier formato y desde acá modificamos la medida, pero lo paso a centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, coloco acá 21 por 21, entonces tendrá 21 por 21 centímetros y 300 de resolución. Ya está. Entonces, una vez hecha la configuración, seguimos viendo el tema del color. Entonces, como ya mencionaba, si de repente quiero hacer o quiero imprimir nada más en imprentas CMYK, porque también he visto que se imprimen las fotografías en Kuché, ¿no? Entonces, para ahorrar costos quizás, entonces también pueden utilizar esta opción, ¿no? Dejándolo acá en 300 de resolución. Y bueno, el modo de color sí debo de pasarlo a CMYK. Entonces, por eso mismo es que aquí es opcional. Uno puede elegir el modo de color, ¿no? En las opciones de móvil van a ver que no hay opción de elegir, solamente es RGB, porque no, pues, o sea, es digital netamente, entonces no tengo que usar el CMYK para nada.
porque CMYK es cian, magenta, amarillo, negro y es para imprimir. Entonces, sí, muchos habrán escuchado o no, pero para el tema de impresión en offset, por ejemplo, maneja pues un sistema, ¿no?, de revelado, de sacar las placas, ¿no?, por canales, y justamente es por separación de color, y eso es el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, eso es solamente para imprimir, no para digital. Entonces, veremos que, volviendo acá a nuestro documento, ¿no? Si quiero que sea para imprimir, lo dejo en, voy a volver a la medida, que era 21. Pero si está en milímetros, sería pues 210 por 210. Y bueno, la resolución 300. Acá veremos que sea píxeles por centímetros, si estamos trabajando, pues no, milímetros, centímetros. Y si estamos trabajando en píxeles, dejarlo en píxeles. Pero pues acá sí cambiaría CMYK. Y estos son los bits. ¿Qué son los bits? Los bits son la cantidad de colores que vamos a utilizar. A mayor cantidad de bits también abarcamos más, por así decir, más tonalidades, ¿no? Claro que el documento también se hará más pesado, ¿no? Porque está usando mayor color. Entonces, por eso es que lo predeterminado siempre está en 8. También vamos a encontrar el fondo del documento. Cuando creamos un documento puede tener un fondo, ya sea blanco. Si yo despliego me da opciones de que sea transparente o negro, o si yo quiero personalizar el color del documento, le damos a personalizar y se abre este selector de color para elegir un color que queramos. Pero yo lo dejo en predeterminado blanco. Algunos trabajan con transparente y se verá como una cuadrícula, pero yo prefiero dejarlo en blanco. ¿Por qué? Porque, bueno, es necesario, pues, ¿no?, tener una capa. Luego vamos a ver el perfil de color. El perfil de color debe coincidir con el modo de color. O sea, no puede ser que acá esté, pues, no sé, en otro modo de color, ¿no? Que, por ejemplo, el CMYK Coated, ¿no?, que es el universal. Por eso es que este siempre va a coincidir. Entonces, si yo les hablaría de este tema de preprensa y postprensa, pues es otro tema bastante amplio, ¿no? Es otro tema, pero lo único que les puedo decir es que de que coincida siempre. No puede estar acá no de color u otros. Siempre tiene que coincidir. Aparte, vamos a encontrar píxeles cuadrados, eso también lo dejan tal cual. Y ahora, acá ustedes pueden colocar ya un nombre. Colocan un nombre para su documento, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá un nombre, pero esto no quiere decir que ya esté guardando, ¿no? Solo estoy colocando un nombre a mi documento. Le damos ahora crear a este botón, ¿no? Y ya está nuestro documento. Miren, ya ingresé a mi documento. Ahora, esto es mi área de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tengo mi barra de herramientas aquí a la izquierda. Esta es mi barra de herramientas. Esta barra de herramientas me va a permitir trabajar, ¿no? Entonces, esta barra es acoplable, ¿no? Es flotante. Yo selecciono desde aquí, no desde la herramienta, no ninguna herramienta, sino aquí, este área gris, ¿no? Este área gris, ¿no? Hacemos clic y lo podemos arrastrar, trasladar, mover del lugar y lo volvemos a acoplar. Vamos a encontrar en la parte superior nuestro menú principal, pero debajo del menú vamos a encontrar una barra de control. Esto es. Entonces, a la derecha encontramos los paneles para poder trabajar, paneles de navegación. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno presionando, como siempre al inicio sucede, ¿no? A veces podemos quizás cerrar todos estos paneles de casualidad, ¿no? De repente, les digo porque es muy común, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, entonces puede ser que todos los cerramos, así, ¿no? De casualidad. Y bueno, ya suponiendo que no hay nada por acá, no hay nada, incluso he cerrado mis herramientas. Y bueno, no sabemos qué hacer en este caso. Si ustedes se van a las opciones de ventana, por eso se llama ventana, porque es justamente lo que nos va a dar todo lo que necesitamos en nuestra ventana para trabajar. Entonces, si yo le doy un clic, vamos a ver acá, nos muestra espacios de trabajo. Ahora me dice que está activado aspectos esenciales, ¿no? Entonces, obviamente sigue activado. Si yo le doy a la opción de restaurar, ahora nuevamente me muestra todo. Así de sencillo. Pero también en ventana, claro, ya se activó nuevamente todos mis paneles y se activaron las herramientas, ¿no? Porque justamente aquí hemos vuelto a activarlas todo. Entonces, acá me dice espacio de trabajo, organizar,
También nos muestra todos los paneles que ustedes verán aquí a la derecha. En la parte inferior, por aquí, ¿no? En este penúltimo bloque, hay una opción. Acá dice opciones, otro dice herramientas y otro barra de tareas contextuales. La barra de tareas contextuales es aquello que ya les había mencionado hace un rato. Que acá me dice, por ejemplo, si yo hago clic, desaparece esta barrita que estaba aquí en la parte inferior, y si nuevamente lo habilito, tengo mi barra de tareas contextuales. Entonces, esta barra les decía que me da opciones inmediatas, prácticas, bastante rápido. Y es como un robotito que me va a andar siguiendo en todo momento para poder darme una indicación, o más que indicaciones, opciones que me pueden servir. Si yo, por ejemplo, ya dice importar imagen, porque asume, pues, ¿no?, de que hay que colocar una imagen para empezar a trabajar. Pero no es que siempre quiera colocar imagen, ¿no? Quizás no quiero colocar imagen y solo quiero hacer, no sé, composiciones, quiero pintar, ¿no? Entonces, pues, pero ya desde acá me da algunas opciones. Si yo desde aquí le digo importar y elijo la imagen, la que he descargado, por ejemplo, y le damos a colocar, ahora ya está la imagen colocada. Pero ahora le debo dar a la opción de hecho o a este check que vemos acá en la parte superior, en la barra de control, o por último, enter. Y aprobamos esa operación. Entonces, ya está la imagen colocada. Ahora, ¿qué pasa si yo con la herramienta mover, esta primera herramienta se llama mover porque nos permite seleccionar un objeto y trasladar, mover, también transformar, rotar, ¿no? Hacer muchas modificaciones que lo iremos viendo poco a poco. Pero lo importante es entender de que esta herramienta mover lo que hace es justamente seleccionar el objeto, ¿no?, que obviamente se encuentra en la capa, para poder, ¿no?, mover, trasladar, redimensionar. ¿Por qué? Porque desde cualquiera de las esquinas o lados vamos a ver unos cuadraditos blancos, ¿no?, que son parte de todo un marco azul. Y eso viene a ser un cuadro delimitador o cuadro de transformación. Porque desde esas esquinas o lados podemos rotar, ¿eh? Podemos también redimensionar, ¿no? Si presiono control T, clic derecho, accedo a más opciones, pero esto lo vamos a ver en un momento. Entonces, primero, entender que la herramienta mover nos va a permitir seleccionar el objeto, trasladar, mover, redimensionar y mucho más. Entonces, una vez que nosotros colocamos la imagen y vuelvo a seleccionar, ¿qué pasa? Que la barra de tareas contextuales ya no me dice importar o colocar imagen, ¿no? Ahora ya me dice seleccionar sujeto, eliminar fondo e incluso otras opciones. Entonces, se van dando cuenta que esa barra nos da acciones o más bien acceder a opciones inmediatas, más rápidas, más prácticas. Pero claro, que todo lo que estamos viendo acá también lo podemos encontrar aquí en capas, también lo podemos encontrar aquí en selección, ¿no? O sea, es como que esta barrita hubiera traído un poco de todo. Selección, opciones de quitar, de eliminar, opciones de trabajar con máscara, opciones de hacer ajustes a la imagen, ¿no? Es como que ha traído un poco de todo de lo que más se utiliza. Ahora, por otro lado, estos paneles que vemos a la derecha, o ventanas también, ¿no?, que nos permite justamente, primero, capas, me permite visualizar todos los objetos que vamos a ir colocando aquí. Entonces, esto, por ejemplo, es el fondo blanco que recuerdan he creado al inicio, ¿no? Entonces, si yo lo oculto en este ojito, me acerco, vamos a ver acá, que vamos a encontrar que nuestro panel de capas es bastante amplio, ¿no? Es muy amplio en realidad y se puede hacer muchas cosas desde aquí. Pero lo esencial es que nosotros podamos identificar que desde capas tenemos las miniaturas. Esto que yo estoy señalando ahora mismo es una miniatura. Aquí otra miniatura. Entonces, si yo paso por aquí, ¿no?, acá me va a aparecer el nombre, dice miniatura de objeto inteligente, ¿no? Si paso por acá, dice miniatura de capa, nada más. Además, estos ojitos lo que hacen es alternar la visibilidad de la capa. Como los ojitos, por así decir, están abiertos, es como que todo está visible. Si yo hago clic sobre el ojito, lo que hago es ocultar ese objeto. Si oculto acá, oculto también esa capa de fondo blanco. ¿Ven? Entonces, no lo elimino, solo oculto. Si quiero volver a hacerlo visible, hacemos clic y ya está nuevamente visible en los objetos.
Entonces, este panel de capas, sí, desde ya les digo, es muy importante porque desde aquí vamos a trabajar casi todo en realidad. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de trabajo de Photoshop se centra en este panel de capas. Desde aquí, ya se darán cuenta, administramos los objetos que estamos colocando, ¿no? Tengo una imagen, tengo un fondo, si quiero colocar un texto, voy a la herramienta de texto, hago un clic, y también ya tengo una capa de texto, que yo no lo tuve que crear, ya apareció. Entonces, todos los objetos que vamos colocando aquí se irán colocando en ese orden que vamos colocando. Si yo quiero que ese texto esté debajo de la imagen, entonces solo selecciono el texto, pero desde capas. Desde capas. Selecciono la capa de texto, hago clic y sin soltar arrastro debajo de la imagen. Y ya, ahora está debajo. Ahora no se ve porque está debajo, ¿no? Si yo crezco más y lo rotamos con Shift, ¿no? Y voy a bloquear. Por ejemplo, si yo suelto y ahora quiero mover, se va a mover la imagen. No voy a poder seleccionar el texto porque está detrás. Entonces puedo seleccionar esta capa de la imagen y aquí vamos a encontrar algunas opciones también para trabajar sobre las capas. Por ejemplo, lo más esencial, el candadito. Que si hago clic, lo que hace es bloquear a la capa. Como ya está bloqueada, pues ya no se va a mover. Verán, si hago clic por acá, solo se selecciona la imagen y se puede mover. A pesar de que puedo hacer clic por delante, se selecciona solo el texto, pero no la imagen. Entonces, eso es lo que nos puede, o más bien, ¿no? Lo que vamos a trabajar desde capas siempre, ¿no? Coloco, por ejemplo, el texto por aquí y ya está. Entonces, esto de organizar las capas, cambiar el orden, eso lo vemos siempre desde acá. Si yo quiero cambiar el nombre de la capa, también podemos renombrar, ¿no? Doble clic, se coloca todo esto de azul, borramos con el teclado de borrar y colocamos un nombre, texto, ¿no? Presioné la tecla suprimir de casualidad. A la imagen también, doble clic, borramos el texto y ponemos imagen. Y ya está. Entonces, todo lo que vamos colocando se va acoplando hacia arriba, ¿no? En la parte superior, pero uno lo puede cambiar desde el panel. Entonces, miren, al momento les he mostrado lo esencial que sería la herramienta mover, que nos permite justamente, pues, ¿no? Mover los objetos dentro de el lienzo. Este área blanco que ustedes están viendo, me alejo con la herramienta Zoom, ¿ya? Recuerden, la herramienta Zoom les va a permitir poder navegar, ¿no? Puedo acercar, alejar todo mi lienzo. ¿Por qué? Porque lo que yo he creado al inicio fue un documento de 21 por 21. Y eso es este área. Entonces, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás que estamos viendo aquí es nuestra ventana de trabajo, ¿no? Ahora, todo, completamente todo, es el escritorio, porque el escritorio viene a ser estas herramientas para poder trabajar, ¿no? Soy una diseñadora que quiero hacer diseño, entonces necesito mi herramienta de texto, necesito mi herramienta de pintura, ¿no? Para poder rellenar, necesito mi herramienta de formas para dibujar, mi herramienta de mover para poder trasladar, redimensionar y así. Pero estas herramientas se complementan con estos paneles de la derecha, ¿sí? Porque con la herramienta mover yo selecciono el texto, por ejemplo, y ahora en propiedades aparece todas las opciones para configurar ese texto. ¿Cómo qué? Como cambiar tipografía, cambiar color, ¿no? Y más opciones. Entonces, por eso les digo que pues estos paneles siempre se van a complementar con las herramientas. Izquierda, herramientas, derecha, paneles. Entonces, eso para tenerlo en general, tenerlo en cuenta, porque cuando lleguemos a trabajar con degradado, ¿no? Con la herramienta degradado que se encuentra aquí, vamos a utilizar también los paneles de la derecha que es de degradado. Entonces acá vamos a encontrar degradados predeterminados, vamos a encontrar muestras de colores uniformes, vamos a encontrar motivos que son tipo texturas predeterminadas. Esto que estamos viendo hoy no es para que ustedes desde hoy ya sepan cómo usar texto, cómo rellenar, cómo editar, quitar fondos. No, hoy estamos en la parte de introducción, ¿sí? Así que no se preocupen, porque todo esto de color, de texto, de incorporar imágenes y mucho más lo veremos a detalle en la siguiente sesión.
Así es que no se preocupen por eso. Esto lo voy a volver a su lugar. Verán, todos son ventanas o paneles flotantes, o sea que yo puedo hacer clic por aquí. No voy a hacer clic en el color, ¿no? Ni acá en las carpetas. Tengo que hacer clic aquí, en esta parte gris. Arrastro y lo coloco por acá. Cuando veo que se coloca o se pone de color azul, suelto y ya está. Lo volvimos a acoplar. Ahora, en la parte superior, nuestro menú principal, ¿no? Que sería el menú archivo, desde acá nos permite, una vez ya creado el documento, ya podemos guardar como. Lo esencial es guardar como. Una vez que guardamos, miren, está con el nombre que he colocado, ¿no? Simplemente le vamos a dar a guardar. ¿Por qué? Porque acá no tengo que cambiar nada. Acá, por ejemplo, dice tipo. Y el tipo es el documento que voy a guardar. Y obviamente necesito que sea pues el original, el archivo nativo de Photoshop, que es el PSD. Y ese es el editable. No tengo que cambiar nada ahí. Entonces le vamos a dar a guardar, le damos OK. Y eso es todo. Una vez guardado el documento, en la parte superior hay una pestaña que nos da la información del documento, el modo de color y los bits. Además, si paso sobre la pestaña, aparece una ruta de ubicación de ese documento. Entonces, veremos también que ya en adelante, ¿no? Ya no necesito utilizar guardar como. Si, por ejemplo, yo hago una modificación, muevo la imagen con la herramienta muevo por acá y muevo el texto también, ¿no? De repente por aquí. Y voy nuevamente a archivo. Ahora ya se activó la opción de guardar. No guardar como. Guardar como es para guardar al inicio el documento. De acá en adelante ya puedo presionar solo control S. ¿Qué hace control S? Guarda de forma periódica, según vamos avanzando, va guardando esa nueva información, ¿no? Control S y verán en la parte inferior aparece una barrita azul que va cargando. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, si me voy nuevamente a archivo, dentro de acá vamos a encontrar opciones de que, por ejemplo, exportar una vez finalizada nuestra composición, diseño o edición. Luego también podemos colocar elementos incrustados o enlazados, ¿no? El incrustado es una imagen que al momento de colocar una imagen incrustada, el documento va a ser más pesado porque es como que lo colocaríamos en la raíz de ese documento para que nunca se elimine, ¿no? O sea, está y siempre va a estar ahí. El enlazado no, el enlazado es más ligero, no es lo mismo que un incrustado. En el caso de esta imagen no usé estas opciones, porque si recuerdan, utilicé el botón que salía acá de la barra de tareas contextuales. Y ahí no hice nada de eso, ahí simplemente hice importar imagen, así de simple. Entonces no hay mucho problema que hacerse. Lo único que yo recomiendo, utilicen solo colocar elemento incrustado. Y bueno, por otro lado, vamos a ver que en edición vamos a ver opciones de preferencias. Bueno, en preferencias van a encontrar algunas opciones en generales, ¿no? Ahí pueden ver todo, que sería, por ejemplo, interfaz. Si quiero cambiar de repente el color, ¿no? de mi interfaz, más claro, no tan oscuro, o más oscuro, o más oscuro. Esto lo pueden modificar acá. Pueden cambiar también, ¿no? El modo de la pantalla, el idioma. Pueden hacer esos ajustes, esos cambios. Yo lo dejo ahí nada más. En realidad cuando instalé estaba más o menos así, ¿no? Pero de ahí lo pasé a este modo, pero era muy oscuro, así que lo volví acá. Esto es como o sea, nos da el aspecto de las versiones más antiguas, ¿no? Más anteriores. Sin embargo, pues las herramientas, todo está actualizado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Esto es el tema de color, ¿sí? Nada más. Solo es el tema de color. No tiene nada que ver con la versión, ¿no? Las actualizaciones. Eso no tiene nada que ver. También vamos a ver que pues nos muestra acá opciones, por ejemplo, de previsualización de tecnología. Hay herramientas como el trazado con detección de contenido que necesita activar esta opción porque si no, no permite utilizar, ¿no? Eso, las opciones de las guías, cuadrícula y sectores se puede cambiar de color desde acá. Eso lo vamos a ver justo en un momento, cómo funcionan estas guías. Las unidades, pues podemos cambiar acá. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en, lo pasé a centímetros, ¿no? Por eso acá aparece centímetros, centímetros.
Pero igual se pueden modificar esas medidas, no necesariamente accediendo aquí. Se puede hacer directamente desde estas reglas, clic derecho y aquí cambiamos las unidades. ¿Qué más? Bueno, eso es a modo general, ¿no? Otras opciones ya que tienen que ver con el rendimiento de su PC, también lo van a encontrar acá, ¿no? Por eso acá dice rendimiento. Esto no mejora ni nada de rendimiento, pero les da la información general, ¿no? Con todo el requerimiento que se necesita, ¿sí? Entonces, esto también es importante. Pero eso de ahí no lo muevo, no lo modifico. Dentro de edición, aparte de las preferencias, van a encontrar ustedes algunas opciones básicas, que son el cortar, copiar, el pegar, el pegado especial, y también las opciones de deshacer y rehacer. No sé si han escuchado, pero muchas veces se habla del control Z, pues que funciona en muchas aplicaciones en sí, ¿no? Hasta en Word, control Z, control Z. O Shift, control Z si queremos rehacer. ¿Sí? Entonces, control Z, por ejemplo, y muevo esta imagen a la derecha, ¿no? He avanzado, pero ahora no hablo de mover, sino me hablo de avanzar un paso. ¿Qué pasa si yo quiero deshacer ese paso y quiero volver donde estaba? Solo presiono control Z y ya está. Y digo, no, mejor está hacia donde había colocado. Entonces quiero rehacer, ¿no? Entonces sería Shift, control Z. Control Z, deshacemos, Shift, Control Z, rehacemos. Control Z, deshacemos, Shift, Control Z, rehacemos. De ese modo ya no tengo que estar volviendo aquí cada vez, ¿no? Volver a edición, buscar acá la opción, no. Ya sabemos que Control Z, deshacer, y Shift, Control Z, rehacer. También, pues las opciones de cortar, Control X, copiar, Control C, pegar, Control V, ¿no? Y pegados especiales que también vamos a encontrar. Eso es lo esencial. Y por último, otra de las opciones que siempre vamos a utilizar es la transformación libre. ¿Por qué? Porque transformación libre, ¿no? Que lo veremos a detalle más adelante, ¿no? Es una de las opciones esenciales. Por ejemplo, si yo selecciono esta imagen y doy un clic derecho o anticlic, pues no solo me da información de la capa, pero no me da opción de, por ejemplo, decir que quiero hacer perspectiva o algún tipo de reflejo, ¿no? O voltear horizontal, voltear vertical. Pero si presiono control T, ahora clic derecho, ahora sí me va a dar opciones, ¿no? ¿Qué me dice ahora? Ahora sí puedo escalar, rotar, sesgar, perspectiva, puedo rotar específicamente 90 grados, puedo voltear horizontal, control Z, puedo voltear vertical. Pero esto solo con las opciones de transformación, como con control T. Sin control T no puedo acceder a ello. Presiono Enter para probar esos cambios. Siempre que yo haga cualquier ajuste, ¿no? De imagen, por ejemplo, desde la esquina, ¿ya? Quiero avanzar, no me permite. Quiero, digamos, quiero seleccionar ahora el texto. No puedo, ¿ven? Es como que estuviera enganchado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre que se hace cualquier ajuste a un objeto, hay que presionar Enter, que es lo mismo que hacer clic en este check en la barra de control o darle al botón de hecho. Por eso les digo, si no tengo esta barra, pues no tiene nada que ver, porque le puedo dar Enter o darle clic a este check en la barra de control que siempre está. Pero presiono Enter y listo. Control Z, vuelvo nuevamente. Entonces, también vamos a ver que imagen me da información del modo de color de la imagen. En este caso estoy utilizando CMYK, ¿no? Entonces, si yo estuviera en cambio trabajando en RGB, ¿no? Le doy, por ejemplo, RGB, quiero pasarlo a RGB, me va a pedir si deseo acoplar, es decir, quiero que todas estas capas se conviertan en uno solo, pero no quiero, entonces le digo no acoplar, no rasterizar, y se van a mantener las capas normal por separado, pero ya cambié el modo de color. Y eso se ve cuando ya pues empiezo a modificar desde ¿no? los selectores de color, por ejemplo acá el panel, ya estaría utilizando el RGB. Si quiero regresar, control Z, y nuevamente se queda en CMYK. ¿Listo? También vamos a encontrar desde imagen, más allá del modo de color, vamos a encontrar opciones de, como ya les he mostrado al inicio, tamaño de la imagen, ¿no? Damos clic, acá vemos la información. Ahora miren, acá hay un detalle. Recuerden que yo lo que hice fue archivo abrir. Y acá abrí la imagen.
Entonces, miren, esto es la información desde imagen, abrir, perdón, imagen, tamaño. Esa es la información de la imagen. Esta es la medida de la imagen, la resolución. ¿Qué pasa? Que ahora yo aquí he creado un documento de 21 por 21, que es pequeño, bastante chico, ¿no? Porque recuerden que esta imagen tiene en medida 67 por 101, ¿no? Y es bastante grande a comparación de 21 por 21. Por eso es que al colocar esa imagen aquí, pues normal, no se va a ver mal, ¿no? Porque es al contrario, es una imagen grande. A pesar de que la resolución esté en 300, ¿no? No se ve mal. Ahora, ¿qué pasa si me voy a imagen? Vamos a tamaño. ¿Cuánto mide esto? 21 por 21. Porque obviamente, pues, esta imagen yo la he configurado, o sea, esta información que me está dando acá es de todo el lienzo con todo lo que contiene. Así, en general, para que lo puedan entender. Es como si todo esto fuera una imagen. Entonces, esta información que me da aquí es en general de todo. Por eso es que la medida es de 21 por 21 y en resolución de 300. Y bueno, en píxeles sería, pues, ¿no? 6300 por 6300. Eso sería el equivalente en píxeles. Y es bastante grande en sí, bastante. Sobre todo por la resolución. Entonces, al imprimir esto, suponiendo que lo imprimo 21 por 21, va a quedar excelente. Va a quedar normal. Entonces, eso lo vemos acá. También desde acá podemos rotar, ¿no? Rotar la imagen, requiere rotar todo. También capas. Pero estas opciones de capas lo vamos a ver también desde acá, desde el mismo panel de capas. Vamos a ver que texto también con las opciones de texto que ya iremos trabajando en su momento. Selección. Por ejemplo, voy a volver a la imagen. Ya, selecciono la imagen. Les decía que esta barra de tareas contextuales me da opciones inmediatas y básicas. Por ejemplo, ¿qué me dice acá? Seleccionar sujeto. Lo que hace esta opción es seleccionar a personas u objetos que destaquen de todo. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy un clic al botón, va a hacer una selección inteligente. Y miren, ya ha seleccionado, pero no es que sea perfecto, ¿no? Porque ha quedado parte, por ejemplo, acá no ha seleccionado bien la pierna. También por acá ha seleccionado de más lo que es el agua, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, no es que sea una selección exacta, perfecta, pero se tiene que editar, ¿no? Nada más. No pasa nada, se edita, se hacen los ajustes y ya queda. Pero esta opción que me dio una selección práctica. Si yo me voy en cambio, no tengo esa opción, nos vamos a menú selección y acá también me dice sujeto. Entonces es lo mismo, solo que tendríamos que formular ahí, ¿no? Una oración. Vamos acá, menú, selección o seleccionar sujeto y ya está. Sería lo mismo que acá, seleccionar sujeto. Entonces yo le doy clic, esperamos, igual ya hizo la selección. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la misma selección que había hecho desde el botón de la barra de tareas contextuales. Ahora, acá hay un botón que dice deseleccionar. Pues es lo mismo que ir al menú selección, deseleccionar, pero más allá de todo eso, control D, deselecciona. Y ya está. Entonces ya ni uso el botón ni lo otro, control D, deselecciona. ¿Sí? Pero ¿qué es la selección? La siguiente, bueno, nos falta, claro, 2 sesiones para poder ver. En la tercera sesión veremos todo lo que es selección. Pero a grosso modo para que puedan entender. Si yo le vuelvo a dar el botón de selección, ¿qué es lo que sucede? Que hace una selección, pues no de la persona, pero si me acerco bastante, ya me acerco más, ¿qué es lo que ha seleccionado? Miren, ha seleccionado píxeles, ¿no? O sea, no es que haga una selección aquí, por el medio, cortando el píxel, no. Siempre la selección va a abarcar píxeles completos. Entonces, por eso es que abarca píxeles. ¿Pero de qué? De la persona, ¿no? del objeto, del sujeto que está destacando. Entonces, me alejo, y ahí sí se puede ver, pues, más o menos cómo está la selección, ¿no? Entonces, una vez que haga una selección, ¿ya? Como les digo, que esta barra de tareas me da opciones, ¿no? Vamos a ver que más allá de solamente esa selección, por ejemplo, me dice relleno generativo, ¿no? Pero suponiendo que yo no quiero borrar, no quiero reemplazar nada, y lo que quiero solamente es quizás quedarme con la selección del objeto de la persona, ¿no? Del sujeto. Entonces, ¿qué podría hacer? Miren, en Photoshop
vamos a trabajar todo en torno a máscaras, ¿no? Y bueno, las máscaras no son nada complicadas. Muchas veces cuando uno empieza en Photoshop y hablamos de máscara, a veces se pone un poco confuso, ¿no? Pero en realidad no es nada complejo, porque la idea es entender muy bien cómo funciona esta opción. Entonces, miren, yo tengo ahorita una selección de píxeles, ¿no? Ya les he mostrado, ¿ven? Ahí está. Entonces, todo este área que está seleccionado, todo este área que está seleccionado, ¿no? Prácticamente es un área que ya lo puedo trabajar. Entonces, ¿qué me dice Photoshop? Me dice relleno generativo, o sea que puedo reemplazar todo ese área. O no quiero reemplazar ese área, ¿qué puedo hacer? Me da otra opción que me dice, por ejemplo, en este caso, modificar selección. También tengo otra opción que me dice invertir selección. ¿Y qué es invertir? Invertir selección es de que en vez que esté seleccionada ahorita esta persona, se seleccione el fondo, pero a partir de la selección. ¿Cómo así? Miren, le voy a dar clic al botón que es para invertir y ahora miren hacia dónde se fue la selección, hacia afuera. O sea, ya no está seleccionada la persona, sino lo de afuera, pero a partir de él, ¿no? O sea, a partir de esa silueta. Nada más, entonces, control Z. Esto es la selección de la persona y esto es invertir. Entonces, por ejemplo, una vez que hago una selección, también se activa un icono que es justamente de las máscaras. Esto me dice crear selección a partir de selección, ¿no? Perdón, crear máscara a partir de selección. Entonces, si yo le doy un clic, ¿qué pasó? Desapareció todo. ¿Por qué? Porque como hice una selección de ese área, lo que hace la máscara es encerrar a todo lo demás en una máscara. ¿Sí? Entonces, miren, acá en las capas tenemos, ¿no? La miniatura, ¿se acuerdan? La miniatura de la imagen, del objeto, pero también tenemos una miniatura de máscara. Entonces, ¿qué pasó? Que las máscaras hacen eso. La función de las máscaras es justamente ocultar aquello que no seleccionamos. Entonces, hagamos una analogía, ¿no? Lo que es seleccionado quedó visible y aquí está, pero ¿de qué color? Blanco. Y lo que no es seleccionado se ha ocultado en la máscara, pero negro. Nada más. Eso. Basta que entendamos eso. Sí, repito. Lo que hemos seleccionado ha quedado aquí de color blanco, ¿ya? Y todo lo demás, lo que no hemos seleccionado, de color negro. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora me alejo por ahí? ¿Ya? Si yo selecciono la máscara, ¿no? Para empezar, si yo con la herramienta mover muevo todo. Entonces, ¿qué estoy moviendo? Estoy moviendo esa máscara más la imagen, todo completo. Pero ¿qué sucede? Que solo está enmascarado en sí. O sea que no está eliminado, no está borrado, porque acá se puede ver. Entonces, ¿cómo funcionan las máscaras en Photoshop? Las máscaras en Photoshop funcionan con pinceles de color blanco y negro. Por eso es que cuando yo activo este panel de color, ¿qué colores aparecen? Blanco y negro. No aparece otro aquí, ¿no? Entonces, miren, yo selecciono ahora la miniatura de la foto, de la imagen, y ¿qué aparece? Aparece en RGB, porque estamos en RGB, ¿no? Perdón, vamos a pasarlo a CMYK, ¿no? Lo había pasado a RGB, ya estamos en CMYK. Pero si voy a la máscara, blanco, ¿no? Blanco y negro, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que si vemos que el área visible de esta máscara es blanco, entonces yo puedo usar un pincel normal, un pincel común, así un pincel básico. Acá nos vamos a pinceles generales y elegimos un pincel definido, un pincel normal. Entonces, este pincel lo que hará es que si yo esté utilizando negro, ¿qué pasa con negro? Hacemos una referencia, ¿no? El color negro lo que hace es ocultar. Entonces, si yo sigo pintando con un pincel negro, ¿qué hace? Sigue ocultando más área. ¿Eh? ¿Y qué pasa si ahora pinto con un pincel blanco? Vamos a usar un pincel blanco. Pero, ¿qué pasa? Que acá encontramos en nuestro panel de color, vamos a encontrar negro, que sería frontal, ¿no? Ahí dice color frontal. Y aquí, el detrás, color de fondo.
Entonces, si yo selecciono el color de atrás, no pasa nada. O sea, no es que esté ahora en la parte frontal para poder utilizar. Entonces, lo que sucede es que en Photoshop no basta con hacer un clic para que el color se traslade hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es hacer de que este blanco pase a ser un color frontal para poder utilizar, porque si no, no se puede utilizar. Entonces, lo otro que me quedaría también sería seleccionar y, bueno, cambiar el color, pasarlo a blanco. Pero para evitar estar haciendo esa modificación, yo prefiero utilizar en todo caso la tecla X. Ustedes verán cuando me voy a la barra de herramientas, acá vemos negro y blanco, pero acá vemos una flechita tipo curva, que justamente lo que hace es conmutar. Es decir, el color de fondo lo trae hacia la parte frontal y el color de frontal lo lleva hacia la parte de fondo. ¿Cómo? Con X. Entonces, miren, voy a presionar X y acá van a ver ustedes lo que sucede aquí, en la barra de herramientas. Presiono X y miren, X, 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 X. Entonces, ¿qué sucede? Que con X podemos ir conmutando. Nos vamos aquí. Sucede lo mismo. Presiono X, X, X. Entonces, X para traer blanco frontal. Y ahora con blanco sigo pintando. ¿Qué estoy haciendo? Devolviéndole parte a mi imagen. Presiono X, traigo negro frontal. Pinto. ¿Qué pasa? Estamos ocultando. ¿Dónde? En la máscara que ya hemos creado. Entonces, eso nada más son las máscaras en Photoshop, ¿sí? Pero ¿a partir de qué funcionó esta máscara? A partir de una selección, ¿no? Entonces, no es que sea la única forma, porque también se puede hacer sin una selección, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, se han dado cuenta que la barra de tareas contextuales nos da muchas opciones, ¿no? Pero pues suponiendo que quiero eliminar esta máscara. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Por qué? Porque esto se puede eliminar, ya que la imagen está intacta y esto es una máscara. O sea que es una cosa solo que está enlazado mediante una cadenita. Si yo me acerco acá veo una cadenita, ¿no? Entonces esa cadenita, si yo lo abro haciendo un clic, desaparece. Quiere decir que ahora puedo, con la herramienta mover, puedo hacer clic solo sobre la máscara y mover solo la máscara. ¿Ven? Muevo la máscara, pero la persona se quedó ahí porque la foto del objeto de la imagen está ahí, no se mueve. Ahora, solo quiero mover el objeto de la imagen. Entonces muevo y la máscara no se mueve esta vez. Si nuevamente lo enlazamos aquí con la cadenita, haciendo un clic, ahora se mueve en conjunto, máscara y objeto. ¿Sí? Entonces, eso es. Pero si yo quiero eliminar, simplemente selecciono la máscara, aquí en las capas, y lo eliminamos con la tecla suprimir. O lo llevamos aquí a la parte inferior, al tacho. Y ya está. Ya tenemos nuevamente nuestra imagen intacta. O sea, ¿cuál es el concepto de las máscaras? Las máscaras nos permiten hacer una edición no destructiva, porque mantiene la imagen intacta siempre. Entonces, esa máscara solo va a funcionar para poder quitar un fondo o quitar una persona, reemplazar algo, pero la capa va a estar, la miniatura siempre va a estar ahí completa, ¿no? Siempre nos va a mostrar completo. Solo que lo que vamos a ver será la máscara, lo que está quedando en la máscara. Entonces, ese es un concepto. Por eso yo les digo que no necesariamente se utiliza una selección. ¿Eso qué quiere decir? Miren, esta es la imagen, ahora no creo ninguna selección, y de frente me voy al panel de capas, y en la parte inferior encontramos el mismo icono que había acá, en la barra de tareas contextuales, cuando generamos una selección. Pero en este caso le digo a este icono, que justamente es máscara, ¿no? Acá nos dice por eso, una máscara de capa le permite ocultar partes de la imagen y luego volver a recuperarlas. O sea que no es una edición destructiva. La herramienta borrador borra y ya no lo puedes recuperar. ¿Pero por qué existe? Porque también se puede usar en otras situaciones. Pero bueno, en este caso, en cambio, es mejor usar una máscara. ¿Por qué? Porque puede ser que haya eliminado mal cierta parte y ya no lo puedo recuperar si lo hago con borrador. Pero en cambio, con máscara siempre tengo esa certeza de que puedo recuperar parte de esa imagen. Entonces le damos clic al icono
y se crea una máscara en blanco, porque no hay nada que yo haya ocultado todavía. Entonces, ¿qué continúa? ¿Qué procede? Bueno, utilizar lo que nosotros queremos hacer. Ya que está todo en blanco, pues quiere decir que todo está visible, ¿no? Recuerdan, estaba en blanco solo la silueta de la persona, ¿no? Porque solo eso era visible. Pero ahorita todo está en blanco. ¿Qué quiere decir? Que todo está visible. Entonces, ¿qué necesito utilizar? Un pincel negro. Utilizamos un pincel negro. Volvemos a la barra de herramientas. ¿Y cuál es el pincel? Esta. Esta es la herramienta pincel y se activa con la tecla B de brush, ¿sí? Entonces, esto es un pincel. Pero el pincel, pues como les decía, Photoshop también nos permite trabajar pinturas digitales. Por eso es que utilizar el pincel no solo basta con hacer un clic, ¿no? Porque yo hago clic, pero ¿qué pasa en la barra de control? Miren, se ha activado opciones, como qué, tamaño del pincel. Hacemos clic en esta flechita y se despliega todas las opciones, que sería el tamaño y la dureza. Esto es el tamaño del pincel y esto es la dureza del pincel. Entonces, así de sencillo para que puedan entender. Un pincel con dureza al 100% es esto de acá, que quiere decir que los bordes son así bien definidos, bien marcados, por así decir. Pero, ¿qué pasa si bajo la dureza a 0? Ahora mi pincel tiene este borde, así, bien difuminado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues cuando borro con un pincel difuminado, pues me va a ser un poco más disimulado los bordes. Mientras que si borro con un pincel definido, los bordes serán bien definidos, bien marcados, se verá como un cortado bastante abrupto, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Por eso mismo es que cuando accedemos a pincel, van a ver que hay muchos, claro, no todos los que están acá, porque estos de acá yo ya los he instalado, ¿no? Pero los predeterminados que vienen son estos de acá. Los generales, justamente lo que estamos usando, los secos, húmedos y efectos especiales, nada más. De ahí los demás pues son instalados, ¿no? Que ustedes pueden también instalarlo y ya les voy a enseñar más adelante cómo hacerlo. Entonces, eso es. Por ello, es que miren, como mi máscara ahorita está en blanco, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un pincel normal, un pincel uniforme, el normal, por eso les digo el definido, pero la dureza lo vamos a subir un poco y el tamaño. Y ahora, ¿qué hago? Simplemente empiezo a pintar con el pincel negro. Pintamos y vamos ocultando parte de la imagen. Y verán cómo se ven los bordes. Miren, cómo se ven los bordes de mi pintado. Se ve difuminado, ¿no? ¿Por qué? Porque he bajado la dureza. ¿Qué pasa si lo subo al 100? Miren ahora cómo pinta. Bastante definido, bastante marcado. Entonces es un corte bien fuerte. ¿Qué pasa si lo bajo al 0? Ya pues es demasiado difuminado el borde. ¿Eh? Entonces, eso es. La máscara funciona nada más de esa manera. Y bueno, eso lo vamos a ver hasta el final del curso. Así es que no se preocupen por ello también, pero verán, es eso. También no necesito volver hasta aquí, hasta la barra de control. Si yo doy clic derecho o anticlic, aquí puedo cambiar el tamaño y la dureza. O sea que también eso es válido, ¿no? Y de esta forma lo hacemos un poquito más rápido. ¿Eh? Pero lo otro es como que más específico, porque yo decidí de que quería seleccionar el sujeto y ya me dio una ayuda, ¿no? Y la otra opción es trabajar con pluma y hay más opciones que también eso lo veremos a detalle más adelante. Así es que voy a eliminar la máscara y me quedo solo con la imagen. Sí, entonces, por último, no olvidemos que la herramienta de navegación, en este caso sería la herramienta Zoom, con la que estoy trabajando siempre para acercar y alejar. Y también la herramienta mano, que nos permite mover todo el lienzo con el contenido dentro del área de trabajo. Y bueno, otro detalle que hay que tener en cuenta es que en Photoshop no solamente son lienzos, porque he creado un lienzo, pero yo puedo ir a archivo nuevo y en vez de un lienzo, ¿no? O sea, porque cuando utilizo la opción de imprimir, siempre me va a dar o sea, no va a venir activado acá esta casilla que dice mesa de trabajo. Acá hay un cuadradito, ¿no? Una casilla. Yo le doy un check y ahora ya no voy a tener lienzo, voy a tener mesas. Pero eso es por lo general en qué se utiliza. Eso se utiliza más en web o móvil, porque son formatos ligeros, que no pesan. Entonces puedo trabajar con varias mesas a la vez. Por ejemplo, quiero hacer un carrusel para redes sociales. Elijo móvil, cambio la medida, 1080
Ya, miren, el tiempo nos queda realmente corto, ¿no? 1080 por 1080, 72 de resolución, RGB, igual que el modo de color, y creamos. Ahora miren, acá aparece mesa, mesa de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si me alejo, acá dice mesa de trabajo, y yo puedo hacer un clic sobre el nombre y se activa a los 4 lados un símbolo más. Simplemente yo le doy un clic, ya añadí una mesa, le doy clic en el símbolo más de abajo, en la parte inferior, añado otra mesa, a la izquierda, inferior, a la derecha. Y así puedo añadir todas las mesas que necesite. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que puedo trabajar varias mesas a la vez, ¿no? Puedo hacer un carrusel, puedo hacer, ahora no es que vaya a hacer un libro acá, ¿no? No es optimizado para ese tipo de trabajo, pero sí puedo hacer varias mesas. Pero en este caso solo he creado un lienzo. Esto no es mesa. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en el panel de capas, se dan cuenta, dice mesa 1, mesa 2, mesa 3. Pero la mesa 1 ya tiene la capa 1 para empezar a trabajar. O sea que mesa 1, y acá puedo empezar a trabajar, ¿no? Lo que necesito quizás, empezamos con un texto, ¿no? Coloco ahí mi texto y bueno, voy a cambiar de color, ya está. Me voy a la mesa 2, de repente quiero colocar acá una imagen, entonces voy a crear la capa dentro de la mesa 2, nos vamos a la mesa 2, ya tengo la capa y vamos a colocar una imagen, ¿no? Vamos a colocar elemento, la misma imagen y ya está. Y así puedo ir colocando en distintas mesas todo lo que necesito. ¿Sí? Pero bueno, en este caso solo es un lienzo. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un solo lienzo, entonces todas las capas se verán aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, he colocado este texto, doble clic, borro el texto y aquí colocamos un texto. Con la herramienta mover, igual vamos a redimensionar nuestro texto y lo dejo por ahí. Luego vamos a ver que dentro de vista hay una opción en la parte inferior que dice guías. Esto, vista, es importante. ¿Por qué? Yo puedo estar trabajando por ahí y me perdí o no sé dónde lo llevé mi lienzo, porque también sucede. Entonces yo voy a ir a vista y aquí encuentro una opción que dice, por ejemplo, encajar en pantalla, control 0. Y ya está, nuevamente tengo todo encajado en pantalla. Otro, puedo de repente, en vez de utilizar la herramienta Zoom, lo que yo utilizo bastante es aumentar con control más y reducir con control menos. Por ejemplo, control más y control menos. Entonces también me parece más práctico, ¿no? O también la herramienta Zoom. Y bueno, otra de las opciones que también les puede ayudar es justamente las reglas y las guías, ¿no? Mostrar, por ejemplo, acá vamos a ver que nos puede facilitar esta cuadrícula y esta sería la vista de nuestro lienzo con cuadrícula para poder trabajar mucho más organizado. Y si no quiero esa cuadrícula, nuevamente vamos acá a mostrar y deshabilitamos la cuadrícula. Pero lo que sí sugiero trabajar es con estas guías. Vamos a guías, vamos a guía nueva o nueva composición y desde aquí elegimos cuánto queremos que mida, no las guías, sino el área. Por ejemplo, cuánto de margen yo quiero dejar por lado. Por ejemplo, quiero dejar, como estamos trabajando, a ver, unos 200 píxeles, pero esto está en píxeles, no está en centímetros. Y mi documento está en centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy sobre esta regla, que veo acá en la parte superior, clic derecho, y lo pasamos a centímetros. Aquí a la izquierda hay otra regla. Entonces, cuando cambiamos en uno, cambian los dos. Y por otro lado, estas reglas se activan también desde vista. Vista, reglas. ¿Cómo activamos? Con control R. Si nuevamente presiono, control R desaparece. Control R, nuevamente las guías, las reglas, perdón. Control R desaparece. Control R aparece. Estas reglas, ¿para qué son? Para arrastrar, haciendo un clic, arrastro una guía. Clic, arrastro otra guía. Y así voy definiendo mi área de trabajo, porque no es que yo voy a colocar un texto calculando de que no esté muy al borde o calculando de que no esté tan a la izquierda, a la derecha, sino que tenemos que tener un área específico para poder trabajar y lo demás es un margen que debemos respetar. Pero miren, lo que yo hice es a grosso modo, ¿no? Incluso valiendo de mis reglas, ¿no? Que sea 1 centímetro, pero aún así no es específico.
Si, por ejemplo, yo quiero hacer algo más práctico, entonces voy a borrar esas reglas con control Z más rápido, regreso, y me voy a vista. Por eso es que en este caso, guías me permite hacer composición de guías. Y aquí lo que voy a poner es la medida que quiero para los márgenes. Por ejemplo, quiero dejar 1.5 por lado. Ahí colocamos 1.5 por lado, ¿no? Y eso sería mi margen de los 4 lados de manera exacta. Además, si yo deseo, lo divido en 2, lo divido en 3, la cantidad que guste. Y también acá, filas y columnas. O si quiero trabajar con regla de tercios, ¿no? O bueno, lo dejo sin nada de filas ni columnas, solo defino mi área de trabajo. Y ya está. Si quiero hacer eso en este caso, sucede que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a vista, guías, nueva composición de guías, pero una vez que ya tengo la composición, la medida, lo que debo hacer es ir a destino y decir que quiero aplicar a todas las mesas de trabajo. Y ya está. Todas las mesas ahora cuentan con sus guías. ¿Ven? Mesa 1, mesa 2, mesa 3, 4, o sea, según voy haciendo clic sobre las mesas, vamos a ver sus guías para trabajar. Y bueno, hasta aquí, eso sería todo. Voy a activar el chat para ver si hay consultas del tema. Por favor, no preguntas de edición ni nada, porque no hemos llegado a ello. Todo por partes, ¿sí? Hoy hemos visto toda esta parte de introducción, cómo es la forma de trabajo en general, en realidad, ¿no? De lo que es Photoshop, la forma de trabajo aquí. Y bueno, voy a responder algunas consultas para poder finalizar exportando la imagen y ver la resolución. Voy a activar el chat. A ver, por aquí. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, hasta este punto? Todo lo que tiene que ver con la configuración de guías siempre es en menú vista. Aquí. Menú vista, guías. Y nueva composición. Todo lo que tiene que ver con guías. Si quieren cambiar las unidades, clic derecho o anticlic sobre las mismas reglas, ¿no? No se puede hacer imágenes vectoriales como vector, como tal, pero sí tienen ese aspecto, esa forma, la edición incluso, ¿no? Eso lo veremos en la última sesión, ¿no? En la semana 4. Bueno, para trabajar con mesas de trabajo, lo único que tienen que hacer es al momento de crear un nuevo documento, aquí activar la casilla que dice mesas, aquí. Por eso les digo, esto es opcional, ¿no? En el caso de imprimir es opcional, porque si trabajan con una resolución de 300 y trabajan varias mesas, va a colapsar, dependiendo también de su procesador, la memoria, el RAM, todo, ¿no? Tarjeta de video, dependiendo. Por eso es que en imprimir no es que esté activada esta casilla, pero en móvil o web sí, porque la resolución es 72, entonces ahí no hay problema. Aparte que se utiliza más para este tipo de trabajos, ¿no? En cuanto a máscaras, no se preocupen porque vamos a trabajar con máscaras todas las sesiones. Así es que, como les dije, esto es una introducción, pero cuando lleguemos a selecciones, ahí vamos a trabajar full máscara, ¿no? Y ahí falta todavía la tercera sesión. Bueno, RGB CMYK. Está bastante claro, ¿no? Lo indicaba, que CMYK es para imprimir. Son 4 tintas. En la pantalla no usas tintas, en las pantallas se utiliza los 3 canales de color RGB. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con digital, nada más digital para web, de redes sociales, o de repente quiero exportar las imágenes para animarlo en alguna otra aplicación, todo lo que es digital, RGB. Pero si quiero imprimir, sí o sí, se me dedica. Bueno, igual no sigan dejando sus nombres por acá porque eso no. Recuerden que la asistencia ya se les ha pasado, ¿no? Preferencias en edición. Vamos al menú edición, preferencias. Aquí pueden encontrar, si quieren ver todas las opciones, ingresen a generales
aquí encuentran todas las opciones de preferencias del sistema. No, lo que pasa, a ver, acá hay una pregunta que me dicen, ya voy a deshabilitar, hasta acá voy a responder un par de preguntas más. Me dicen si la media oficial... No, lo que sucede es, las redes sociales varían, cada red social tiene sus medidas, cada año a veces hacen cambios. Eso yo no les puedo decir que es para toda la vida, no les puedo decir tampoco que sí o sí es así, ¿no? O sea, yo me refiero a la resolución, ¿no? Entonces, siempre que es red social, 72 píxeles por pulgada. No me refiero a que sea 1080 o necesariamente. Por ejemplo, para los Reels siempre es 1080 por 1300, no, 1080 por 1920. Siempre, ¿no? O sea, igual en 72. Si es 1200 por 1200, igual siempre es en 72 píxeles por pulgada. La cosa es que siempre que sea digital es 72, independiente a la medida. No tiene nada que ver. ¿No? Igual, a ver, vamos a ver por acá algunas. Ya. Listo. Entonces, miren, para poder finalizar, ya, y por acá también recalco algunas de sus consultas que por ahí hicieron. A ver, ya. Miren, acá he colocado una imagen, ¿no? Entonces, voy a añadir una capa de fondo. Voy a crear una capa de fondo, que esto lo veremos a detalle más adelante. Voy a crear una capa de fondo, digamos este tono. ¿Ya? Es una capa de fondo que está debajo. ¿Ya? Les voy a robar unos 5 minutos, por lo que al inicio se ha demorado, ¿no? En la parte de la introducción con el coordinador. Entonces, unos 5 minutos. Miren, he creado una capa de fondo, texto, imagen. A esta imagen le vamos a añadir una máscara, ¿sí? Para que vean cómo funciona. Voy a crecer un poco más la imagen, más o menos ahí, y ahora voy a utilizar la máscara. Entonces voy a volver a hacer lo siguiente. Voy a ir al icono de máscara que se encuentra aquí, dentro de capas, en la parte inferior, icono de máscara, y ya está. La máscara está en blanco. Entonces, ahora voy a ir a la herramienta pincel. Pincel. Vamos a cambiar el tamaño del pincel y vamos a, la dureza voy a bajar. ¿Por qué? Ya sabemos, la dureza, cuanto más bajo el pincel, es más difuminado los bordes, pero cuanto más definido, al 100%, el borde es bien marcado, ¿no? Entonces, vamos a bajar. Si yo hago un clic, ya he ocultado esta parte. Si presiono Shift y hago clic más o menos aquí abajo, tengo un borrado exacto. ¿Sí? Nuevamente, hago clic, si presiono Shift y hago clic abajo, hago un borrado uniforme. Pero ¿qué pasa si no presiono Shift? Voy a tratar de calcular, pero no me va a salir exacto. Por último, otra de las opciones también más, yo diría más específicas, más puntuales en este caso, también es utilizar el degradado de blanco y negro, porque funciona igual que el pincel blanco y negro. ¿Cuál es la diferencia? Que nos vamos a la herramienta de degradado, pero blanco y negro. De por sí, cuando ustedes están sobre la máscara, ya el color les va a admitir solo blanco y negro. Entonces, esto funciona igual que el pincel blanco y negro. Entonces, ¿qué hacía el color blanco? Deja visible y negro oculta. Entonces, como voy a utilizar un degradado blanco y negro, hago clic, arrastro de esta forma. Entonces tengo hacia este lado color negro, y este color negro está haciendo que esta parte se oculte, pero como es un degradado, hace que se oculte de una forma más pausada, porque es un degradado, no es un cambio bastante abrupto. Entonces, el degradado tiene este rombo que vemos acá, que lo que hace es justamente regular, es como una transición. Si yo lo junto el color blanco demasiado, pues miren, se verá como un corte, ¿no? Entonces, pues no tendría sentido haber utilizado degradado. Pero puedo incluso modificar la dirección, ¿ven? Y además, si presiono Shift, me voy en ese mismo eje, ¿no? Ya que trabajamos siempre con el eje Y y Z. Entonces voy a correr este color un poquito más hacia acá, y este regulador del medio, este rombo, lo voy a mover hacia este lado. Y ya está.
miren, tengo un desvanecimiento mucho más interesante, ¿no? Entonces, una vez que hice esto, voy a seleccionar mi texto, este texto que ya tengo por acá, y vamos a aplicar un efecto de sombra paralela para que tenga un pequeño, se despegue un poco del fondo, pero vamos a crecer esa sombra. Y además voy a cambiar el color para que no sea negro necesariamente, y utilizo un azul oscuro. ¿Ya? Entonces, miren, estas opciones lo vamos a ver a detalle más adelante, así que no se preocupen. Lo que quiero hacer es el exportado para que vean cómo funciona. Además, voy a añadir un bisel, pero voy a bajar el tamaño de ese bisel y también la suavidad. Bueno, que la suavidad sí lo dejo ahí. Enviar. Ya. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ir a archivo y vamos a exportar. Acá vamos a encontrar distintas opciones. Por ejemplo, exportación rápida como PNG y otro exportar como. ¿Cuál es la diferencia? Exportación rápida nos permite exportar tal y como está, pero en tipo PNG, nada más. No nos da opción de elegir ni el formato, ni la calidad, ni nada. Pero, ¿qué pasa si yo le doy a exportar como? Acá sí, se abre una ventana y desde acá me da la opción de elegir o modificar incluso el formato, incluso modificar la escala, o sea, puedo escalarlo al doble o reducirlo. Puedo modificar, ¿no? Acá pueden ver, miren, ahí está la información, cuánto mide, cuánto pesa, y está en PNG. Pero como está configurado en CMYK, yo lo voy a exportar en JPG, ¿sí? JPG. En JPG se comprime bastante la imagen, miren, lo dejo en PNG, y esta es la imagen, o sea, la imagen se ve igual, ¿no? No se ve que varíe en nada, pero la compresión es distinta. Miren, PNG, ¿cuánto pesa? 17,5 megas. Si me voy a JPG, ¿qué hace? Lo comprimió a 2,8 megas. Lo comprime muchísimo más, pero además la calidad en cuanto a color es mucho mejor. Así es que en este caso lo dejo en JPG. Acá verán el ancho por alto, pues en cuanto equivalente a píxeles, ¿no? Pero claro que centímetros. Esto es la escala porque estamos exportándolo como está, al 100%. No estoy modificando nada. Entonces lo dejo al 100%. Si yo lo que quiero es, como ya está trabajado en 300 píxeles por pulgada y lo quiero imprimir no en 21 por 21, ¿no? De repente al doble, entonces acá podría subir la escala al 200 o al 150%, ¿no? Para que sea un poco mejor la calidad. Y listo, nada más. Acá nos dice espacio de color, convertir en RGB, eso lo quito porque no quiero que se convierta, quiero que siga en CMYK y lo exportamos. Vamos a elegir nuestra ruta y guardamos. Y listo, eso es todo. Una vez hecho esto, vamos a ver nuestra imagen exportada. Aquí está. Abrimos con un doble clic y verán, pues la calidad no es nada mal. ¿Eh? Por más zoom que le acabo de dar, miren, 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 más y nada. ¿Sí? Entonces la calidad está bastante buena. Ahora, este documento, una vez que se guarde, una vez que llegue hasta este punto, control S, cargo todos los ajustes, cambios hechos y ya está, lo puedo cerrar. El día que yo quiera retomar, ¿no? Todo esto de acá no lo he guardado, no lo necesito, quiera volver a trabajar, abro mi editable y siguen todas las capas aquí. Si yo quiero volver a exportar sin el texto, oculto la capa del texto y me quedo con lo demás y lo exporto sin el texto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cada vez que exportemos será con las capas que están aquí visibles. Con las capas que no están visibles, ¿no? Las capas que no están acá visibles, esas capas no van a salir. Pero yo lo puedo guardar mi documento así, con esta capa oculta, lo cierro. Normal, no pasa nada, porque si vuelvo a abrir mi documento, la capa está acá, no lo eliminé, solo lo he ocultado. Entonces vuelvo a hacerlo visible y ahí está la capa, ¿no? Entonces va a depender. Si yo quiero exportar sin ese texto, entonces vamos a archivo, exportar, y esta vez haré la exportación rápida como PNG. Ya voy a hacer esta vez la otra opción. Exportamos y ya está. Ahí tenemos la otra exportación. Está demorando, verán acá, todavía no carga porque pues es PNG y es un poquito más pesado, ¿no? Ahí está. Pero en este caso sin el texto. ¿No? Y el otro sí sería con el texto.
Entonces, control S, nuevamente guardo lo recién trabajado y recién lo puedo cerrar. Y listo, chicos, entonces, bueno, hasta aquí nos estamos quedando. Ya la siguiente sesión vamos a tocar herramientas más puntuales a nivel de edición. ¿Sí? Eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Cuídense y nos estamos viendo el día miércoles. ¿Sí? Muy buenas noches. Gracias a todos. Activo el chat para despedirnos. Buenas noches. Gracias.